Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Desde el lenguaje audiovisual se puede aportar al aprendizaje. En el Comité Defensor del Televidente, hoy nos preguntamos acerca de la televisión educativa. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué formatos se pueden explorar? ¿Y cómo hacer una televisión divertida y entretenida para todo tipo de públicos? Bienvenidos, esto es Saberte Ver. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Para el Comité Defensor del Televidente es supremamente importante fomentar la formación de audiencias críticas, ¿cierto? Eso pues recae en lo que llamamos nosotros pensamiento crítico. El pensamiento crítico no solamente es una función de la escuela, desarrollarla con los estudiantes o las universidades, ¿cierto? O con la población en general, sino también con los canales de televisión. El cambio climático, los glaciares que se derriten. La televisión educativa es el medio de poder difundir contenidos interesantes que tengan una responsabilidad ante el ciudadano a través de formatos entretenidos, a través de formatos atractivos. ¿Qué entendemos por televisión educativa? Es decir, si lo entendemos en el marco de una franja o lo entendemos en la concepción general de un programa que creo, de una programación que creo que es lo fundamental. Y me voy, digamos, a la pregunta de siempre. Claro, los canales públicos muy especialmente tienen un gran compromiso. Y ahorita que tenemos tantas posibilidades, tantos formatos, tantos recursos, pues obviamente la televisión educativa no tendría por qué ser aburrida. Pero creo que una cosa es la forma y la otra cosa es el fondo. Miremos simplemente si hay una concordancia entre la programación y los programas. Y la otra cosa es entender que ya la televisión no es el aparato, sino que la televisión también son los fragmentos de los programas que después pueden, digamos, fluir por la red de una manera completamente independiente, donde ya no es propiamente la televisión, sino que puede ser un aparato como este, que ya no es televisión, pero están fragmentados los contenidos. Este municipio nos recibe con un parque principal amplio y rodeado de construcciones antiguas muy bien conservadas. Mi Teleantioquia me ha parecido pues un canal que está ahí para los antioqueños y es para los antioqueños. Particularmente me conecto mucho con el programa de Sabor de mi Tierra, porque además de ser un contenido turístico, te muestra la cultura, te muestra las tradiciones, toda la ruta gastronómica de los pueblos. Entonces a mí me parece que es un programa que te aporta muchísimo a tu vida y que también aporta muchísimo a quienes no conocen el departamento. Y realmente el producto insignia de Urrao es el aguacate Hass. Por cada 10 aguacates que se exportan al mundo, Urrao produce 3 de esos aguacates. La pandemia fue una oportunidad para que el canal siguiera en esa línea también de participación ciudadana y de fortalecimiento de estos programas con estos contenidos que yo creo que hoy en día están llegando a más personas porque se convirtieron también en una necesidad. Señal Colombia ha sido pionero en televisión educativa en nuestro país y con la estrategia 321 Educación ha potencializado los beneficios que tiene la televisión pública, llevando contenidos que tienen mensajes, que forman y que aportan al aprendizaje. También ha sido referentes para otros canales públicos del país. ¿Por qué somos un referente a nivel de televisión educativa y cultural? Está dentro de nuestra misionalidad. Digamos que esa es la misionalidad que tiene Señal Colombia. Señal Colombia es un canal generalista, educativo y cultural. Entonces, es una simbiosis de dos formas de televisión. Los canales generalistas de cubrimiento nacional no tienen ninguna especificidad, digamos. Tienes que atender todos los targets, tienes que tener programas para todas las audiencias, y tener en cuenta que llegas a todo el territorio. Entonces tienes que contar región, tienes que llegar hasta las últimas fronteras,
tener muchos rostros, voces de toda la Colombia. Nosotros usamos lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Y es tener contenidos enfocados hacia la educación y la cultura de una manera entretenida, lo hemos llamado eduentretenimiento, en donde hay también un mensaje y hay un querer que con nosotros se quede también sus tutores o padres o profesores que se interesan también en el contenido, porque son temas de discusión familiar o escolar. Y siendo así, digamos que nuestra franja Territorio Mágico, que surgió con la pandemia, y Profe en tu Casa, dentro de esta franja, pretende y pretenderá seguir mostrando eso. Los niños colombianos, sus realidades, cómo aprenden, desde dónde aprenden, y que tenga un acompañamiento y sea un apoyo para la educación. ¡Atención! Erika ama la ciencia y sueña con ser científica, pero no sabe cómo hacerlo. Su misión, bajo su propio riesgo, es brindarle a Erika las herramientas necesarias para convertirse en una gran científica. Profes Melos nació como respuesta a la desescolarización de niños y niñas luego de la pandemia. Esta iniciativa busca apoyar con estrategias audiovisuales entretenidas la formación de niños de distintos lugares del departamento. Tuvo tanto éxito que todavía está vigente en el canal. Para los niños melos y niñas melas de Antioquia y Colombia, aquí están de nuevo los profes Melos. Un tema muy importante también para el Comité Defensor del Televidente pues fue el que emergió después de la pandemia, del aislamiento, y que tocó pues todas las esferas de la sociedad. Una muy importante fue la esfera educativa, ¿cierto? Y esa pregunta de cómo formar, cómo seguir formando a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes en ese aislamiento, ¿sí? Yo pienso que la televisión y el canal, especialmente Teleantioquia, jugaron un papel fundamental para no dejar, digamos, a un lado o dejar morir o dejar caer esa responsabilidad que tiene la sociedad con la parte de la formación. Por tanto, desde el Defensor del Televidente se mencionó mucho el trabajo que hizo Teleantioquia con programas como Profes Melos, ahorita con Escuela de Colores. Entonces, de esa manera, el numerador indica cuántas estás seleccionando del total que tienes en la parte de abajo, porque este que está en el denominador, el que está abajo... Llegar a Profes Melos es un cambio gigante en términos de las metodologías y estrategias que uno implementa con los niños y niñas, porque es hablarle a la pantalla y no al rostro, digamos, y no se tiene la participación constante de los niños y niñas. Entonces es extraño no escuchar esas voces o no intercambiar, digamos, saberes y experiencias in situ, pues ahí con los niños y niñas. Sin embargo, ha sido una experiencia grandiosa porque, claro, después cuando uno sale a la calle o cuando recibimos las llamadas de los niños y niñas, nos damos cuenta de que efectivamente al otro lado de la pantalla hay alguien que está respondiendo, escuchando, participando, y eso ha sido maravilloso. O sea, la acogida, llegar a lugares extremos donde la escuela estaba cerrada, pues porque este programa inició en pandemia, pero todavía donde seguimos acompañando instituciones educativas, familias y niños y niñas que habitan múltiples soledades y experiencias en la zona rural, urbana. Ha sido un encuentro muy bonito también con la educación. Y decimos, uy, qué linda estoy hoy, y esa sonrisa mía me encanta. Y yo como soy de alegre y este cabello. Creo que la televisión es muy potente en el sentido como que llega a muchos, como a todos los hogares. ¿Sí? Entonces creo que en esa lógica de la potencia que tiene la televisión, que a través de esa herramienta se transmitan elementos educativos en el sentido amplio, pues, como de la palabra, no solamente elementos educativos que tengan que ver con la escuela, sino elementos educativos que tengan que ver con la sociedad, con la cultura, con lo que somos como seres humanos. Entonces, de ahí la importancia, pues, porque justamente es una herramienta muy potente que posibilita que muchas personas puedan ir adquiriendo herramientas para pensar el mundo de una manera distinta. Si eso, puesto ya en la escuela, pues es supremamente importante, porque lo que está permitiendo es que la escuela diversifique las maneras
de pensar, de hacer y de llevarle a los niños, a las niñas, a las familias, a los jóvenes, elementos educativos que le permitan ir configurando una manera distinta de ser en el mundo, diría uno. De ahí pues la importancia de la televisión educativa. ¿Por qué es tan importante el sol y la tierra? Eso es lo que vamos a responder hoy. ¿Sí? El sol y la tierra están en un constante baile. ¿Sí? El sol, como es la estrella más cercana que tenemos, está, digamos, en tiempo de viaje de la luz. Teleantioquia siempre en su oferta tiene contenidos que ayudan a la formación. Por ejemplo, Profes Melos es uno que me gusta y si quiere aprenden los hijos, aprende mi mamá, aprenden los abuelos y todos nos conectamos ahí con ese toque, digamos, formativo para aprender. Aquí podemos ver cómo el ángulo del sol, cómo esos rayos del sol van cambiando a lo largo del año. Aquí podemos ver los meses, por ejemplo. Hay como algunas claves que empezamos a construir con Profes Melos, sobre todo porque era televisión y era llegar a los niños y niñas que no estaban en la escuela en ese momento de pandemia. Entonces una cosa es trabajar con material concreto, trabajamos con cartulinas, con arepas, con tarros de madera, con estuches, con cosas que los niños y niñas pudieran tener en casa. Eso fue fundamental para los retos que implementábamos, es decir, para que los niños se articularan a los contenidos y a las clases que estábamos acompañando. Entonces siempre los invitábamos a hacer la cartelera, a hacer el diario personal, a hacer la tabla multiplicadora que tuvo un impacto gigante en los niños y niñas, para que a partir de estos materiales también pusieran en juego esos aprendizajes que íbamos tejiendo durante las clases de Profes Melos. Otro tema es el lenguaje debe ser sencillo, cercano, porque claro, no puede ser la clase magistral donde simplemente definimos conceptos o damos contenidos y es una transmisión ahí como un poco fría, sino al contrario, ¿cierto? Un lenguaje cercano, que pueda conectar a los niños y niñas y hacerlos parte de esa vivencia, aunque sea a través de la pantalla. Yo no conocía este simulador del sistema solar de la NASA. Aquí se puede ver muchísima información muy detallada. Es pensar justamente cómo la escuela diversifica como todos los contenidos educativos. Eso es lo primero pues como que uno piensa en la importancia de la televisión. Lo otro es que finalmente la televisión, la radio han sido herramientas como que han educado a muchas personas pues durante, yo recuerdo pequeño Caminito a la Alegría, que era un programa educativo. Y ahí simplemente estaba adquiriendo herramientas para aprender a leer, para aprender a escribir, para identificar las vocales. Entonces yo creo que es lo mismo, es volver como a unos principios que tenía la televisión o tenía la radio, de siempre ponerle a la población que está más alejada del contexto de la centralidad, población que está rural, pues que habita en la ruralidad dispersa, poderle poner elementos para que refuercen los aprendizajes, que no necesariamente tienen que estar en la escuela. O sea, cuando uno dice hay programas educativos que están enseñando a sumar, seguramente un niño o una niña además de están aprendiendo, están reforzando los aprendizajes de la escuela, pero seguramente un papá, una mamá, un abuelo, un tío ve eso y dice, ay, vea, pues también adquieren aprendizajes. Multiplicamos en diagonal, colocamos el resultado allá. Entonces 3 por 5, colocamos acá nuestro 15. Y como estamos sumando fracciones... Es muy lindo encontrarse con la respuesta del público. Nosotros en la estrategia Escuela de Colores tenemos radio y tenemos televisión, porque efectivamente son dos medios que posibilitan llegar a todos los rincones. O sea, hay un radio prendido en todas las casas, y si no hay un radio y una televisión prendida y no tienen que tener cable, pues lo cogen y lo prenden y ahí hay un programa, hay programación. Nosotros pensamos estos programas para llevar herramientas educativas a todos los rincones de Antioquia. Lo pensábamos que fuera didáctico, motivador, entretenido, con saber eso efectivamente. Cuando uno escucha las llamadas de los niños, por ejemplo en la escuela de Colores en radio, pues era un programa que se pregrababa y se emitía, pero dejábamos un WhatsApp para que los niños mandaran tareas y mandaran mensajes. Cuando uno escucha el retorno de los niños diciendo la Escuela de Colores para mí es lo mejor, la radio, yo quiero a los profes de la Escuela de Colores o los compañeros, yo quiero estudiar, le decían decían, vea, yo quiero estudiar en esa escuela de la Escuela de Colores.
Promover desde la televisión pública nuevos modelos de aprendizaje que exploran el conocimiento, la ciencia, la tecnología, son ejemplos de televisión educativa. Conozcamos un poco la experiencia de Crear Tiene Ingenio en una conversación con Mauricio Bedoya, un televidente que valora este tipo de contenidos que ofrece el canal Teleantioquia. El 28 de diciembre de 1895, unos cuantos parisinos asistieron a un evento sin precedente alguno. Se trataba de la presentación en sociedad de un artilugio que servía para capturar instantes de la vida real que después podrían verse en movimiento. A mí me parece bastante positivo que la televisión esté integrando contenidos científicos de universidades, de grupos de investigación, inclusive de empresas, pero para disfrute de la comunidad. Y llevar un lenguaje científico, académico, no tiene necesariamente que ir en desmedro de bajar la calidad y el rigor de lo que ahí se quiere expresar. Yo lo veo más fácil o lo veo mejor como esa actitud de querer homologar un lenguaje. Y por eso es que me encanta que sobre todo la televisión pública, nacional, regional y local, estén interesándose en mostrar eso. A propósito, ¿qué más cosas se pueden hacer con los efectos visuales hoy día? Aparte de muñecos que se ven muy realistas y trepan edificios. Hoy en día en los efectos visuales se pueden hacer cosas que uno antes nunca pudo haber imaginado. Hay contenidos de Teleantioquia que se convirtieron también en una necesidad. Ya pasamos, estamos en la pospandemia y yo pienso que el rating que han tenido estos contenidos han sido muy importantes, ¿sí? O sea, ya no hablamos de una responsabilidad únicamente de la escuela o de las instituciones de educación para trabajar el concepto de formación y del desarrollo del pensamiento crítico, sino que también es un asunto de corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad la está también acompañando los canales de televisión. Pensaba en temas que me podían interesar a mí y que quizás yo quería profundizar, pero yo no era lo primero, pero también yo me asesoré. Tenía 3 asesores, un biólogo, una física, pues doctora, y el biólogo que es doctor en bioquímica y un ingeniero. Entonces con ellos yo les iba proponiendo temas y me iban diciendo esto se puede, esto no se puede, pero surgía muy desde mis percepciones o de cosas que uno habla con la gente. No sé, una vez está hablando con un amigo y el cambio climático, que si realmente sabe, pues por ponerte un ejemplo, o te has puesto a pensar qué pasa en los trasplantes, cuánta gente trasplantan y no sabemos realmente lo que implica que es. Entonces eran muy preguntas que uno se hacía y ya después las intentaba como llevar a como sacarlas de mí y transmitírselas pues como a la gente. Podemos hacer algunos trucos como por ejemplo esto. ¡Ay! ¿Y yo qué hago aquí en su mano? No te vas a mover de ahí que te caes. Me siento como en King Kong, pero vos vendrías siendo el gorila. Para haber estado en la mano de Alejandro, me tuvieron que grabar en un fondo verde. Uno va balanceando como en este momento quiero ver televisión y ahí empecé a descubrir que Teleantioquia tenía unos programas muy interesantes educativos en la mañana, en la franja de la tarde y me encontré canaleando una vez con Crear Tiene Ingenio. Entonces aparte de lo que tú decías de los profes Melos, los otros que hay en la mañana, me pareció interesante y lo seguí viendo. Entonces o bien sea que al horario y en el día podía verlo directamente porque me gusta hacer ejercicio, así esté disponible en redes sociales, me gusta verlo ahí como al frente del televisor o cuando no me daba, seguirlo vía YouTube, que tienen esto. Entonces, digamos que algunas es porque me meto a la programación y algunas porque canaleando los encuentro y uno se vuelve ya como seguidor de esa franja horaria. Cualquier objeto que se tenga que transformar, se tenga que transportar o se tenga que procesar de alguna manera, consume en toda esta cadena recursos naturales. Para conocer patentes que llevan décadas y que ya le dan la vuelta al mundo, pero que son inventadas acá y que se benefician no solo Colombia, otros países, a mí me parece que eso generaría un asunto de autoestima intelectual y científico muy interesante, sobre todo para los chicos jóvenes, que el chico joven a través de un programa de estos puede descubrir que algo tan importante como la válvula Hacking, que ha salvado millones de vidas en el mundo, es un invento de un profesor colombiano.
¿Cuáles son los retos de la televisión pública frente a la televisión educativa en la generación de contenidos entretenidos que dejen implícito un aprendizaje en la exploración de nuevas narrativas y formatos? Veamos las conclusiones de nuestros invitados. El reto principal para la televisión pública yo creo que va a seguir siendo apostándole a esos contenidos que atrapen al ciudadano, que lo enamoren de su departamento y que a su vez le dejen aprendizajes para un futuro y para vivir, digamos, su presente también. Yo creo que el reto está justamente para los medios de comunicación, o sea, en este caso televisión, radio, y es la pregunta es cómo hacer para lo que queremos enseñar en función de ciudadanía, de convivencia, de escuela, de cultura, tenga un contenido que o tenga una forma, una metodología que responda como a los intereses que tienen los niños y las niñas hoy día, y los niños, los jóvenes, los adultos, porque no era... Entonces el reto ahí es como para los productores, o sea, en el caso, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría, cuando pensamos la Escuela de Colores, el programa Profes Melos fue lo primero que tuvimos en cuenta, cómo hacer un programa que no sea un programa en el mismo formato de una clase, digamos, tradicional, sino que sea un formato que, uno, permita conectar a los televidentes, a los niños y a las niñas, permita conectarlo con el programa, pero que además sea un programa, no es el asunto del entretenimiento por el entretenimiento, sino que sea un programa entretenido que enseñe, que posibilite enseñanzas. La energía del sol que se queda atrapada en la tierra está variando por muchas actividades que realizamos los seres humanos. Para el Comité Defensor del Televidente, pues es importante también rescatar que lo público pues tiene un toque también social, de responsabilidad social, ¿sí? Entonces sabemos que hay canales que pues atienden unas demandas y unos intereses particulares, pero el interés de un canal público es lo público. Y frente a eso pues hay una problemática que emerge y que se debe acompañar constantemente de la temática educativa, la formación, ¿cierto? La construcción de sociedad, de tejido social, y pienso que pues el canal Teleantioquia, con el esfuerzo que ha hecho con diferentes tipos de programas de contenido educativo, ha participado con creces en algunos espacios de formación a nivel pues televisivo. Las dinámicas de la televisión pública cumplen con una responsabilidad social cuando dejan un mensaje positivo frente a la realidad que vivimos. Así, la televisión educativa tiene un valor agregado, creando contenidos para todo tipo de públicos. Esto fue Saberte Ver. Nos vemos en una próxima emisión para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.